Hola, bienvenidos al canal oficial del Ministerio Selim Maryland. Nos alegra muchísimo que estés aquí. Este es un espacio creado para fortalecer tu fe y compartir la palabra de Dios. En este canal encontrarás predicaciones edificantes, alabanzas llenas de vida, testimonios impactantes y recursos que te ayudarán en tu caminar cristiano. Si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. También nos encantaría conocerte más, así que déjanos un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. En Ministerio Selim somos más que una iglesia, somos una familia y en esta familia siempre hay un lugar para ti. Gracias por ser parte de esta comunidad. No olvides compartir este canal con tus amigos y seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Familia. Quisiera que leyéramos una porción de la Escritura que está hablando siempre de la fe, porque he estado exponiendo sobre la fe, que está en el Lucas. Y para ello quiero adelantar un poco acá. Los discípulos, los apóstoles, le dijeron al Señor: Señor, tenemos una petición. Tenemos algo que queremos que tú nos des. Y ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Tengo una pregunta para usted. Más bien dicho, tengo dos preguntas. La primera pregunta es: ¿usted tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? La Biblia dice que Él ha depositado en nosotros una medida de fe. Amén. Esa es la primera pregunta. ¿Cuántos tienen fe? Segunda pregunta: ¿cuántos quieren más fe? Yo soy también de los que están ahí. ¿Cuántos quieren más fe? Usted le puede decir: Señor, aumentanos la fe. Los discípulos están aquí haciéndole una pregunta al Señor, o más bien dicho, dándole o presentando una petición delante del Señor. Y vienen los discípulos y le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe. Ellos miraban que donde había fe, el Señor se movía. Ellos se dieron cuenta porque ellos caminaban con Jesús, comían con Jesús, iban donde Jesús iba, y se daban cuenta cuando operaba la unción del Espíritu Santo, cuando habían milagros, cuando los leprosos eran sanos, cuando los ciegos recuperaban la vista, cuando los cojos caminaban, cuando todas las manifestaciones del Señor, del Espíritu Santo, se daban. Y ellos eran testigos de que el Señor operaba conforme a la fe de los receptores. La fuente siempre va a tener poder. La diferencia la va a hacer el que la recibe. Aquí está el Señor. La bendición es abundante para todos. Mas no todos se van con la misma bendición. Y todo depende no de la fuente, porque la fuente siempre tiene poder. Todo depende de los que reciben el poder de la fuente. ¿Cómo está tu receptor? ¿Cómo estás sintonizado con Dios? Entonces los discípulos sabían que donde había fe, se miraban cosas grandes. Todas las cosas son posibles para el que cree. Amén. Si usted tiene fe, usted va a ver la gloria de Dios. Si no tiene fe, usted no ve nada. Pero si usted tiene fe, usted ve la gloria de Dios. Eso lo dice. Entonces los discípulos sabían que el ingrediente fe era importante. Y los discípulos ya tenían fe. Los discípulos fueron seguidores de Jesús y lo siguieron por fe. Pero llegó un momento donde los discípulos le dijeron: Señor, tenemos esta cantidad de fe, pero queremos más. Yo te pregunto, ¿quieres más? La respuesta
viene en el siguiente texto. Y Jesús les dice, miren, les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este árbol, y dice la especie del árbol, dice, ustedes le dirían a este árbol sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él os obedecería, ¿verdad? Fíjese que él no, tal vez alguno de los discípulos pensó y dijo, le voy a decir al Señor, Señor, aumentanos la fe. Y tal vez el Señor va a agarrar su mano y va a extender su mano y va a poner su mano sobre nuestras cabezas y va a descender una unción tremenda de fe. O tal vez Él va a soplar, o tal vez Él va a mandar ángeles para que nos toquen los ángeles y vamos a salir diferentes y nuestra fe va a ser tan grande que donde quiera que estemos vamos a ver el poder de Dios. Y no fue así. No fue así. Jesús les empezó a decir algo. Y les empezó a decir algo bien importante. Les dijo, miren, les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este árbol, arráncate y plántate en el mar. Le estaba diciendo, ustedes le dirían a esto que está en esta ubicación y en esta posición, cámbiate, y se cambiaría y se iría a otro lado. Y yo te voy a hablar en este mensaje sobre grano, sobre fe, pero también te voy a hablar sobre cambio de posición, sobre cambiar nuestra posición, nuestra ubicación. Porque eso es lo que está hablando Jesús aquí. Está hablando de grano, está hablando de hablar, de obedecer, y está hablando de moverse de posición, ¿verdad? Y para ello, como lo hice en el primer servicio, le voy a pedir al hermano Jorge que venga aquí, por favor. ¿Dónde está otro hermano grandote? El hijo de hermana Miriam. ¿Dónde está? Es grandote también. Sí, tráigalo, van, llámelo. Oh, yeah, my friend from Los Angeles, California. Gloria, Justin. Chiquitín le decíamos al Justin cuando jugábamos. ¡Ala, nombre! No, quédate allá porque si me quedo aquí a la par tuya me siento. ¿Cómo está el clima ahí arriba? Qué bendición. Good to see you, my friend. Bless you. Amen. Qué grandotes son, ¿verdad? Pero así como son grandes, ellos un día fueron microscópicos, donde nadie los notaba. Nunca, ellos un día estuvieron en los lomos de su papá, en el vientre de su mamá, después de ser concebidos, y nadie los miraba. Entonces, la enseñanza que le quiero dejar primero es, no menosprecie las cosas pequeñas, porque todo lo que es grande, un día fue pequeño. Amén. Todo lo que, este muchacho yo lo conocí desde recién nacido, yo fui su pediatra. Y yo creo que tuviste un buen pediatra porque creciste bastante, ¿verdad? Pero quiero decirle que el poder que hay en una semilla, por más pequeñita que sea, porque el grano de mostaza es pequeño, puede llegar a ser muy grande, porque hay un poder grande de Dios en ti, independientemente del tamaño que tú tengas ahora. Dale una ofrenda al Rey. Gracias, hermano. You see how we like you here? And we love you too. Mire, pues, hay un poder biótico en la semilla. Y usted tiene una semilla de fe en usted.
Y por muy pequeño que sea, el Señor puede hacer cosas grandes. Todo lo que es grande, un día fue pequeño. Aleluya. Jesús les dijo, si ustedes tuvieran fe como un grano pequeño de mostaza, ustedes tienen el potencial. Ustedes le dirían a este árbol. Y el Señor habló sobre el árbol y les dijo, ustedes le dirían a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les haría caso a ustedes. Entonces yo me fui a buscar, hermano, porque Jesús no les dijo, ustedes le dirían a este cedro, a este roble, a esta palmera, a este pino, a esta ceiba y cualquier especie de árbol que usted quiera decir. Pero Jesús habló y fue específico, y la palabra fue específica en que el árbol de ejemplo que Jesús utilizó fue el sicómoro. El sycamore. Y entonces cuando usted estudia, cuando usted investiga, cuando usted escudriña, ¿por qué Jesús escogió poner como ejemplo ese árbol? Usted se da cuenta que el Señor estaba dando un mensaje más profundo que cualquier árbol. Y para ello, yo quiero que usted y yo veamos lo que sucedió en uno de los lugares, en una ciudad que Jesús visitó, una historia que muchos aprendimos desde niños en escuela dominical, sobre Jesús y un hombre llamado Zaqueo. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de Jesús y Zaqueo? La Biblia dice que Jesús, habiendo entrado en una ciudad llamada Jericó, Jesús pasaba por la ciudad. Es muy interesante que la ciudad de Jericó fue una ciudad a la cual se le dictaminó una palabra de juicio cuando esa ciudad fue destruida, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Dice la Biblia que le dieron instrucciones a Josué y el pueblo de Israel caminó 6 días una vez y el último día caminó 7 veces. Y dice la Biblia que el último día las murallas de Jericó cayeron, Dios les dio una gran victoria y toda la ciudad fue destruida, solamente fue preservada la ramera llamada Rahab, que había escondido a los espías porque había tenido fe, así dice Hebreos capítulo 11, y su familia, y esa ciudad fue totalmente destruida. Ese día vino una palabra de parte de Dios diciendo que el que levantara la ciudad y el que construyera las puertas de esa ciudad iba a acarrear una maldición. Quiere decir que esa ciudad había sido maldecida por el Señor. Sin embargo, más adelante en los tiempos de uno de los reyes, del rey Acab, dice la Biblia que la construyeron otra vez. Y de hecho que hasta ahora todavía sigue esa ciudad. Cuando uno va a Israel, uno puede ir a Jericó. Es decir, esa ciudad era una ciudad maldecida, una ciudad maldita. Y nosotros tenemos que entender, amada iglesia, que muchas veces nos van a preguntar las personas que cuestionan a Dios, van a venir y van a decir, si tú crees en Dios, ¿por qué Dios permite todos los terremotos? ¿Por qué Dios permite los huracanes? ¿Por qué Dios permite que se mueran las personas? ¿Por qué Dios permite esto y esto y esto y las tragedias? ¿Por qué Dios permite que hayan odios y hayan muertes y hayan abortos? ¿Por qué Dios permite eso? No tanto por lo del hombre, sino más por los fenómenos naturales muchas veces. ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Y la explicación es sencilla. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que cuando el hombre abrió su boca para comer del fruto prohibido que Dios le había dicho que no comiera, abrió una puerta al pecado y el pecado trajo una maldición. Porque en Génesis capítulo 3 el Señor le dice a Adán, por causa de lo que tú hiciste, maldita será la tierra por culpa tuya. Entonces la gente le echa la culpa a Dios, pero es el hombre el que tiene la culpa, el que le falló a Dios.
Pero, sin embargo, ¿verdad? Usted sabe, todo está maldecido. Por eso nosotros bendecimos nuestros alimentos. Por eso nosotros bendecimos las ofrendas. Porque las ofrendas, hermano, vienen de el dinero es un material. El amor al dinero es maldición, es la raíz de todos los males. El dinero es un recurso, no es un fin, ¿verdad? Y nosotros presentamos nuestras ofrendas al Señor para cambiar de lo que es maldición a bendición. Nosotros presentamos todo esto, la tierra está llena de maldición, pero sabe una cosa, el poder de la bendición es más grande que cualquier maldición. Aleluya. Fuerte la ofrenda al Rey que te ha bendecido. Yo no sé si alguna vez a usted le tiraron una palabra de maldición, una autoridad, un padre falto de conocimiento, una madre falta de conocimiento, tal vez lo maldijo a usted, pero usted cuando viene a Cristo, esa maldición se anula completamente. Aleluya. Porque el poder de la bendición es más grande que cualquier maldición. Aleluya. Entonces, nosotros viendo Jesús, hermano, visitó esta ciudad que había tenido maldición por dos. Número uno, para sanar a un ciego que estaba a la orilla del camino. Y número dos, para tener un trato con este hombre llamado Zaqueo. En esa ciudad que estaba con maldición, dice que vivía un hombre cuyo nombre era Zaqueo, y este tenía una función. Era el jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Era recaudador de impuestos, era jefe y era rico. Esa gente era gente que la miraban mal en ese tiempo. ¿Por qué la miraban mal? Porque si nos remontamos a la política de gobierno que había en ese tiempo, Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano. El Imperio Romano gobernaba sobre los gobernantes de Israel. El Imperio Romano agarraba todos los recursos, el oro, la plata, toda la economía de Israel era afectada porque estaba bajo el dominio de los romanos, y los romanos se enriquecieron a raíz de empobrecer a las tierras que ellos, a los gobiernos y a los reinos que ellos conquistaron. Amén. ¿Está entendiendo? Bueno, entonces lo que había es que había un imperialismo donde el imperialismo se estaba aprovechando de los gobiernos o de los reinos que habían conquistado. De hecho, que un día le preguntaron al Señor: Señor Jesús, tú viniste a liberarnos, pero mira, el César nos saca nuestro dinero. ¿Tú crees que es correcto que nosotros le demos impuestos al César? ¿Y de dónde viene la palabra impuesto? De imposición. Usted lo tiene que obedecer. Ahí no hay pierde. Ahí no hay cuestionamiento. O lo das, ¿verdad? O si no, te cae la ley. Impuesto es imposición. Lo tienes que pagar. Y entonces Jesús recibe la moneda y le dice: ¿la cara de quién hay aquí? De César. Entonces denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? A mí no me interesa la política terrenal, a mí me interesa lo celestial. De hecho, que Él lo manifiesta porque dentro de sus discípulos Él tenía a un hombre llamado Leví, que había sido recaudador de impuestos, y también tenía a otro llamado Simón el celote, que los celotes en ese tiempo, no de los de comer, ¿verdad? Celotes, ¿verdad? Era una secta o una asociación de hombres que se habían organizado y vivían en las cuevas, y que estos eran los que estaban en contra de Roma y que ellos creían que iban a ser los libertadores del pueblo. Eran los celotes, ¿verdad? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en ese tiempo los romanos lo que hacían es que ellos conquistaban, pero dentro de los territorios conquistados ellos le daban contrato a unas personas que eran las encargadas de recolectar impuestos, ¿verdad? No eran romanos, eran de los mismos judíos
que los judíos lo miraban como traicioneros, porque recolectaban los impuestos y por supuesto, ¿verdad? A raíz de recolectar los impuestos, a ellos les quedaba una cantidad. Y este Zaqueo no solamente era traicionero de la patria, recaudador de impuestos, sino también era el jefe de los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Y él se había enriquecido, quiere decir, él cobraba más para quedarse con más. Era un mafioso. Era un mafioso en ese tiempo. Jefe de la mafia, era un capo, ¿verdad? Un jefe. Y entonces dice la Biblia que este hombre era muy rico, pero escuchó que había un movimiento en la ciudad. Y en ese movimiento de la ciudad, a él le vino una necesidad, le vino un sentir. Y como hablaba hoy una de las profecías, le vino una pregunta: ¿quién es Jesús? Y él quería saber quién es Jesús. ¿Cuántos vienen a este lugar a buscar a Jesús? ¿Cuántos quieren intimar para poder conocer quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es Jesús el que usted le pide cuando usted tiene necesidad? ¿El que usted solo busca cuando usted tiene necesidad? ¿El que usted considera que Él hizo o está con usted solo cuando usted lo necesite? ¿El que le da para pagar la renta? ¿O el que le da solo para el trabajo que usted tiene? Hay gente que su gozo depende de cuánto es la cantidad de ceros que tiene su cheque. Y la Biblia no dice que nosotros tenemos que alabar solamente cuando tenemos abundancia. La Biblia dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Aleluya. La alabanza de Habacuc, tremenda, tremenda, aleluya. Haya o no haya, yo te alabo, Señor. Bueno, me gozaré en el Señor, dice él, dice el profeta Habacuc. Pero este hombre sí tenía una necesidad. Él quería saber quién era Jesús. Y dice que él no lo podía ver debido a la multitud, ya que él era de muy pequeña estatura. ¿Verdad? Una de las cosas que le quiero decir a usted, hermano, es que muchas personas no vienen a Jesús porque otros no dejan ver a Jesús. Hay multitudes que no dejan ver a Jesús. Hay gente que dice: ¿cuántos creen que Jesús está aquí? ¿Cuántos creen que Jesús puede hacer cosas grandes aquí? Pero hay gente que no viene aquí porque conoce a muchos de los que vienen acá. Y dicen: para ser como este, yo no quiero ir ahí. Entonces están viendo están viendo las actitudes, están viendo las cosas que no están bien, y por eso no miran a Jesús. Y Dios no quiere que seamos de los que obstruyen la vista de Jesús. Dios quiere que seamos el reflejo de Jesús. Que la gente vea a Jesús en ti. Que la gente vea los frutos de Jesús en ti. Por sus frutos los conoceréis. Jesús les dijo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Que muestren tu gloria. Cuando usted tiene unidad con su hermano, usted muestra la gloria de Dios. Pero cuando usted tiene peleas con su hermano, usted muestra otra cosa, y que no es de Dios, y la gente no ve a Dios. Yo sí quiero ser transparente delante de Dios, para que al ser transparente delante de Dios, voy a ser transparente para que la gente vea a Jesús a través de mí. Amén. Entonces, Zaqueo no lo podía ver.
Y tal vez algunos hasta decían, mira, ahí viene el saqueo, ahí viene el traidor, el ladrón. Hasta pongámonos enfrente para que no lo mire. Otra cosa, dice la Biblia que este tenía una corta estatura. No lo habían bendecido como a Jorge y a Justin. Y aquí me voy a ministrar yo. Yo en mi escuela, en donde yo crecí, siempre me ponían al frente, fíjese. Porque allá ponen al frente al más chaparro y hasta atrás al más grande. Entonces yo realmente siempre fui de los más pequeños de mi clase. De hecho, que cuando uno crece le ponen apodos y a mí me decían el enano, ¿verdad? Yo me recordaba en el primer servicio que, hermano, no solamente fui chiquito, sino también no desarrollé a una edad temprana. Yo tuve pubertad hasta los 15, 16 años. Tenía como 15 años y todavía hablaba como un niñito chiquito. A veces contestaba el teléfono. En ese tiempo el teléfono de mi casa sonaba y yo contestaba y decía, aló. Y creían que era mi hermana porque no había cambiado de voz. Usted a veces oye a un niño a los 11 años y contesta, aló, aló. Y mientras está cambiando, aló, aló, se le va cambiando la voz. Es la pubertad. Yo desarrollé tarde. No solamente era chiquito, sino que desarrollé tarde. Miraba a mis amigos grandes, con bigote. Los miraba ya con que las muchachas les gustaban. Yo, un chiquitillo, nadie me hacía caso. Porque me estaban reservando para la belleza que tengo aquí enfrente. Dios fue bueno conmigo. Pero sí me decían enano. Hubo un tiempo, fíjese que mi hermana, yo le llevo 2 años y medio. Hubo un tiempo que ella desarrolló y llegó a ser, tuvo la osadía de ser 1 centímetro más alta que yo. ¿Y sabe qué fue lo peor? Que cuando la gente visitaba nuestra casa, porque cuando usted visita una casa y usted deja ver a los muchachos, usted dice, hola, ¿cómo está? Ah, y qué grandes están, cómo han crecido. Mi papá tenía 2 años de no venir. Le cuesta venir, no le gusta venir, fíjese. Es rogado para venir. Pero aquí está. Yo le decía, los hermanos están preguntando por ti cuando llega el abuelo. Le tengo que decir, ya está el boleto y Dios me habló que te trajera y así sí lo traigo. Pero él me dice ayer cuando volvió a ver a mis hijos, a mis nietos, ¿verdad? A los hijos de mis hijos. ¡Qué grandes están! Porque uno los deja de ver. Hermano, esa frase de qué grandes están, yo la oía con mi hermano y mis hermanas y conmigo. De hecho, que una vez nos fue a visitar ni me acuerdo de la persona, nos fue a visitar y en ese tiempo mi hermana me llevaba 1 centímetro. Y yo creo que diariamente yo tenía marcado en la pared y miraba ahí. De hecho, mi papá me mandó a consulta con un endocrinólogo pediatra para ver si me podían dar hormonas del crecimiento. Y en ese tiempo las hormonas del crecimiento no son como ahora sintéticas, las sacaban de la pituitaria de los cadáveres. Gracias a Dios que no me dieron ese tratamiento. ¿Sí? Y una vez me llevó con un doctor y el doctor me dijo, ¿para qué? Mira, no te preocupes, vas a ser tan alto como tu mamá. Enojado salí yo de ahí, hermano. ¿Se acuerda de eso? Sí. Y ese día que nos fue a visitar una persona, dijo, qué grandes están. ¿Y cómo ha crecido? Sigrid se llama mi hermana. ¿Cómo ha crecido? Sí, dijo Sigrid. Fíjese que hasta más alta que Néstor soy.
Me salió el saqueo a mí. Porque seguramente este saqueo tenía complejos como yo los tuve. Hace unos años yo viajé a Guatemala. Estaba en un lugar, en un parque, comprando en un restaurante. Cuando en eso encontré al que me puso el apodo de enano. Y entonces lo saludé. Y se acercó conmigo y me dijo: vos sos el enano amarillo. Me dijo. ¿Sabe por qué me pusieron enano amarillo? No sé. A veces hay apodos tontos, ¿verdad? Tal vez vieron una playera amarilla o me vieran amarillo y los otros eran más oscuros que yo. No sé. Pero así me puso. Vos sos el enano amarillo. Sí, le dije yo. ¿Y sabe qué me alegré? Que al hombro me llega. Se quedó más enano que yo. Pero lo que le quiero decir es que este saqueo tenía cosas dentro de él. Por eso yo entiendo al saqueo. Y el saqueo, en medio de esos complejos, víctima del bullying, él quiso llenar haciéndose recaudador de impuestos. Pero nada llena como Jesús. Gracias a Dios crecí un poquito, no tanto como aquellos, pero no me quedé tan saqueo. Por lo menos más alto que Erika, ahí sí estoy. Este hombre quería ver quién era Jesús. Y dice la Biblia que a pesar de todo, de su estatura, lo que sí aprendió fue a subirse a los palos, a los árboles. Y corrió y se subió a un árbol. Y la Biblia dice qué tipo de árbol era el que él se subió. Era un sicómoro. Le estoy hablando de esto porque Jesús habló de la fe asociada a un grano de mostaza, hablándole a un sicómoro. Y entonces dice que él se sube a un árbol llamado sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por ese lugar. Y ese árbol sicómoro es un árbol que cuando usted lo estudia representa la higuera, una higuera africana. Así es el nombre científico del sicómoro, higuera africana, higuera. Y la higuera, hermano, es representante de la religiosidad. La palabra dice en Génesis capítulo número 3 que el hombre falló, comió, y dice que cuando comieron los ojos le fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera para taparse como delantales su desnudez. Y oyeron que el Señor Dios se paseaba por el huerto y el hombre y su mujer se escondieron en presencia del Señor. ¿Dónde se escondieron? Entre los árboles. No se fueron a meter bajo las piedras, no se fueron a meter en una cueva. Así dice Génesis, se escondieron entre los árboles. Entonces, Génesis capítulo 3 dice que el Señor Dios, cuando buscó al hombre, lo llamó y le dijo: ¿dónde estás? Le habló de ubicación, le habló de posición que había perdido. Amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Este mensaje de Génesis 3 ocurrió también en Jericó, porque este hombre llamado Saqueo, como no podía ver con sus complejos, entonces se subió a un árbol. ¿Y sabe cuál es el problema? La semana pasada un varón de Dios aquí recibió una palabra diciendo: te estás subiendo a un árbol como se subió Saqueo y me estás viendo de arriba para abajo, pero tú necesitas verme de abajo para arriba. Amén. Cuando uno se sube, cualquier complejo, ¿verdad? El que tiene, dígame de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Cualquier complejo nos hace que nosotros nos subamos y miremos a los otros como que somos menos. Eso es lo que hace la religión, la religiosidad. Señor Jesús habló de los religiosos
como aquel fariseo que oraba para sí mismo y decía: te doy gracias porque no soy como este recaudador de impuestos, porque yo ayuno, yo doy diezmo, yo no fallo. Pero él salió descalificado. Oraba para sí. Y el otro sí decía: Señor, yo ni siquiera merezco estar aquí, pero solo te pido que seas propicio, ten misericordia de mí. Y ese salió aprobado. Entonces, ¿sabes qué es el problema? Que muchas veces nosotros nos consideramos justos a nuestra propia opinión y menospreciamos a los demás. Es que tú no tienes el tiempo que yo llevo, no tienes la experiencia que yo tengo, no tienes el conocimiento teológico que yo tengo, no tienes la revelación que yo tengo, y menospreciamos a otros. Y no se trata de qué tanto sabes, no se trata de qué tanto tiempo tienes, se trata de que reconozcas de dónde tienes lo que tienes. Y cuando reconoces que lo que tienes es de Dios y le das la gloria a Dios, el Señor te va a dar más, te va a bendecir. Por eso tenemos que ser cristocéntricos. ¿No se ha dado cuenta que cuando usted se sube a un avión, todo lo demás se ve pequeño? ¿Te has subido a un avión alguna vez? ¿Y has visto las personas desde el avión? ¿Has visto las casas desde el avión? Yo desde aquí los miro bien pequeños a todos ustedes. Hasta a Jorge y a Justin los miro pequeños desde aquí. Pero pongamos a la par mía y mejor no quiero estar ahí porque me miro muy pequeño. Así es la religión. Te hace que te sientas más que otros. Pero tenemos a un Jesús que mira a los saqueos. Dice la Biblia que Jesús llegó al lugar donde estaba Saqueo, escondido en su religiosidad, en sus complejos, viendo a todos para abajo. Y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. ¿Cuántos quieren que Jesús llegue a la casa? Amén. Para que Jesús llegue a tu casa necesitamos cambiar de posición. Necesitamos no estar arriba y viendo abajo, sino que tenemos que estar abajo viéndolo a Él arriba. Amén, viéndolo a Él arriba. Tenemos que ver las cosas espirituales que hacemos aquí, no de arriba a abajo, menospreciándolas, sino que tenemos que valorarlas, viéndolas de abajo para arriba. La Biblia dice en Colosenses: si ustedes ya resucitaron en Cristo, pongan las miradas en las cosas de arriba. Él es el que levanta mi cabeza y es mi gloria. Cuando ustedes vean todas las cosas que están aconteciendo, guerras, rumores de guerras, todos los eventos escatológicos, dice: erguid vuestras cabezas. Erguid no es de sean orgullosos, sino de humíllense y solo miren para lo de arriba, lo espiritual, porque vuestra redención está cerca. Denle una ofrenda al Rey. Aleluya. Bendito su nombre. Entonces, amados hermanos, lo primero es cambiar de posición. Por eso el Señor habló de fe, habló de grano, habló de árbol sicómoro y habló de que ese sicómoro tenía que cambiar de posición. Saqueo desciende. Dice la Biblia que Jesús lo vio hacia arriba. Le dijo: date prisa, desciende. Hoy debo quedarme en tu casa. Él oyó, se apresuró a descender y le recibió con gozo. Todo empieza con un cambio de posición, con un cambio de actitud. Un cambio de posición es cómo recibes la palabra del Señor. ¿Te quedas en el árbol o bajas del árbol? ¿Te quedas en la religiosidad viendo las cosas de arriba abajo, menospreciando a los demás? ¿O humillándote delante del Señor diciendo: Señor, yo me bajo de esa religiosidad, yo quiero estar contigo y quiero que estés en mi casa? Aleluya. Visita nuestra casa, Señor. Visita esta iglesia.
Visítanos. Aleluya. Todo empieza con un cambio de posición. Y ya en la casa, la Biblia nos dice que habló Jesús, la Biblia nos dice qué enseñanza dio Jesús. La Biblia sí dice que cuando todos vieron que Jesús se había ido a la casa, murmuraron diciendo, se fue a hospedar con un hombre pecador. Hermanos, murmuradores no van a faltar, siempre van a haber. Hay gente que va a estar en contra de los que están a favor y a favor de los que están en contra. Siempre le van a encontrar algo malo. Murmuradores, y hasta Jesús tuvo murmuradores, nosotros vamos a tener también. Dios perdona a los murmuradores en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que Jesús llegó a esa casa. Y cuando llegó a esa casa, algo sucedió en esa casa. Algo sucedió en el corazón de este hombre. Porque después de cierto tiempo, Zaqueo se pone de pie. Y dice la Biblia que él le dijo al Señor, Señor, he aquí la mitad de lo que tengo, yo se lo doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, yo lo voy a pagar 4 veces. Me gusta porque estoy hablando de posición. Dice la Biblia que Zaqueo se bajó del árbol, recibió con gozo al Señor, se hospedó el Señor en su casa, seguramente comieron juntos, hablaron, él estaba ahí oyendo, y fue tal el impacto de la palabra de Jesús que Zaqueo se puso de pie. ¿Sabe qué es eso de ponerse de pie, hermano? Es que Zaqueo reconoció la autoridad de Jesús. Nosotros que conocemos, yo que crecí en una cultura de una academia militar, cuando entraba un comandante, una persona con autoridad y nosotros estábamos sentados, no le decíamos, what's up, sir? Hey, how you doing? ¿Cómo estás? No, nosotros nos teníamos que parar, nos teníamos que arreglar y teníamos que dar un taconazo, subir nuestra mano y darle un saludo y reconocer autoridad. Eso es lo que hizo Zaqueo. Porque Zaqueo no dice que habló un discurso, le dijo, miren, miren todo el mundo de Jericó, esto es lo que voy a hacer. No, dice que se puso de pie y le dijo al Señor. El compromiso de Zaqueo no fue con la gente, el compromiso de Zaqueo fue con Jesús. Eso es lo que Dios quiere que usted tenga. Un compromiso directo con Él y no con el pastor Néstor, no con Ministerio Selim, no con el concilio donde usted esté, no con la compañía donde usted esté, no con la empresa donde usted está, no con la esposa con quien usted está. El compromiso primero es con Jesús. Amén. Si estás en compromiso con Jesús, si estás en una relación directa con Él y estás comprometido con Jesús, vas a quedar bien. Eso es lo más importante. Y eso es lo que hizo Zaqueo, ¿verdad? Él se puso de pie, se puso bajo la autoridad de Jesús y le dijo, Señor Jesús, la mitad de lo que yo tengo, yo se lo doy a los pobres. Y si a alguno yo le he robado, seguramente le había robado a muchos, ¿verdad? Se lo voy a devolver 4 veces. Cuando Jesús escuchó estas palabras, Jesús dijo, hoy, este se comprometió conmigo, hoy ha venido la salvación, no solamente a este, sino a su familia. Ya que él también es hijo de Abraham. Vive en una familia, en una ciudad de maldición. Tiene una posición que no es correcta. Está apoyando a los romanos y le está robando el dinero a Israel y él se está enriqueciendo. Sin embargo, esa no es su identidad. Yo vengo a recuperar su identidad, ya que él hizo un compromiso conmigo, ya que él cambió su posición, hizo un compromiso conmigo. Entonces yo vengo a decir que esta casa está llena, por lo que él hizo, está llena de salvación, aleluya. Y este es un verdadero
ya que él también es un hijo de Abraham. Y los hijos de Abraham, dice la Biblia, son los que hacen las obras de Abraham. Obedecen a Dios, le creen a Dios, tienen pacto con Dios y Dios los respalda. Aleluya. Y ven las cosas de arriba. Lo de acá es temporal y lo más importante es la ciudad cuyo fundador y arquitecto es Dios. Aleluya. Y entonces, cuando esto sucede, hermano, Jesús declara lo siguiente y dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a esta ciudad de Jericó y a toda la tierra y a todos los lugares donde usted esté, a salvar lo que se había perdido. Le dejo este pensamiento: Él vino por nosotros, cambió su posición, dejó su gloria. Dice, Él vino por nosotros, cambió lo que Él estaba, se humilló hasta lo más bajo. Él vino por nosotros. Ahora a nosotros nos toca cambiar nuestra posición por Él. Aleluya. ¿Cree usted que vale la pena hacerlo? Él lo hizo por usted, ahora a usted y a mí nos toca hacerlo por Él. Le hablé de grano de mostaza, solo de menos, tengo 2 minutos. Si quiere puede pasar el hermano Eric para el piano. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él estaba hablando de su muerte. Él estaba anunciando su muerte. Era una fiesta. Y dijo lo siguiente: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, va a producir mucho fruto. Por eso el Señor hizo referencia a la fe como un grano de mostaza, como algo que se siembra, como algo que se crea, como algo que cambia de posición. Él mismo habló que Él era el grano de trigo. Trigo es verdad. El trigo es la palabra, pero trigo es la verdad. Tú no eres cizaña, tú eres trigo. Tú eres un hijo verdadero. No eres una imitación. Eres genuino. Eres de Dios. Dios te ama. Dios tiene un trato contigo. Tu verdadera identidad es que eres hijo e hija de Abraham. Y Él dio su vida por ti. Él cambió su posición. Él cambió de donde Él estaba y bajó hasta lo más bajo. Ahora a ti y a mí nos toca humillarnos delante de Él, cambiar nuestra posición por Él. Cuando le preguntaron los apóstoles: aumentanos la fe, el Señor les dijo: grano de mostaza. ¿Qué hace usted con un grano? Usted lo siembra, usted lo tira a la tierra. Eso es humillación. Usted lo esconde a que vean la fe que tengo. Lo más importante es que Dios sepa dónde está tu fe. En lo más profundo muere el trigo, el grano de trigo. Ese grano se siembra, ese grano se riega con la lluvia del Espíritu, con el agua de la palabra. Ese grano se expone al sol, el sol de justicia. Ese grano echa raíces. Ese grano empieza a crecer, luego empieza a fructificar y después se hace grande, se multiplica para que otros tengan y le des a otros de gracia lo que de gracia Dios te ha dado. Hoy es un día donde celebramos la cena del Señor. Hoy es un día donde nos gozamos por lo que Él hizo por nosotros. Hoy es un día donde el Señor nos va a ministrar con su presencia y su bendición y su amor. Yo quiero que por favor en este momento usted incline su rostro y cierre sus ojos un momento. Y si en este lugar hubiera alguna persona que todavía no ha entregado su corazón a Jesús, hubiera una persona que está alejada de Jesús, fue cristiano pero se alejó, hoy es el día de regresar.
Hoy es el día de salvación. Y por la autoridad que el Señor por su gracia ha delegado sobre mí, yo quiero orar por usted. Hagamos juntos esa oración para que usted pueda ser salvo, para que usted pueda reconciliar con el Señor. Y solo repita conmigo con ese corazón arrepentido, que es lo que Dios le pide. Dígale: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, te fallé, soy pecador. Pero reconozco que creo en ese sacrificio que hiciste por mí en esa cruz. Derramaste tu sangre y diste tu vida por mí. Límpiame, Señor, de mi pecado. Te pido perdón. Abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante mi vida cambia. Señor Jesús, perdóname. Fui cristiano, me alejé, pero hoy regreso, Señor, a pedirte una nueva oportunidad. Gracias por dármela. Señor, me tomo de tu mano y no me quiero separar jamás de ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Solo quiero orar si alguna persona hizo esa oración de fe, de salvación o de reconciliación. Solo queremos orar por usted. Si alguien que los que está aquí presentes hizo esa oración aquí donde usted está, ahí donde usted está, solamente queremos bendecir su vida. Y si usted hizo esa oración, levante su mano en alto para poder orar por usted. ¿Hay alguien que hoy lo hace? ¿Hay una mano levantada? ¿Me dejan saber? Deje su mano levantada si usted lo hizo. Por favor, oremos por esta persona. En el nombre de Jesús. Siempre el Señor manda un mensaje de salvación en esta casa. Esa es la meta, una de las metas de este lugar, que la gente se salve, que la gente regrese a los caminos del Señor. Si lo hiciste a través de esta transmisión, me estás escuchando, yo bendigo tu vida y le pido al Señor que te ayude para buscar un lugar donde puedas crecer en el Señor Jesucristo. Si estás cerca del área de Washington, llámanos o envíanos un mensaje para poder decirte dónde hay un lugar donde puedes congregarte. Gracias, Señor. Tú eres fiel y eres bueno. Y hoy, con esa actitud, con esa bendición que tenemos, vamos a ministrar al Señor una alabanza donde reconocemos que Él es digno, que Él es digno, que Él es digno de gloria, de honra y de honor. Él es el Cordero inmolado que dio su vida por usted y por mí. Le damos gracias al Señor mientras nos preparamos para la comunión con Él. Dios infinito, eres eterno, mas escogiste habitar en mi interior. Sanaste mi dolor, tu gloria he visto. Con gratitud yo cantaré en adoración. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, Solo tu Cristo. ¿Quién más? ¿Y quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno?